Bienvenidos al ciclo de conversaciones de Adgura Advices, un espacio de diálogo virtual en torno al mundo de recursos humanos. En cada sesión los moderadores conversarán con sus invitados, todos ellos especialistas en diversas materias del mundo de las personas que integran las organizaciones. Los invitamos a sumarse a nuestras entretenidas conversaciones. Hola, sean todos muy bienvenidos a este espacio de encuentro que ha abierto nuestra consultora Adgura Advice en torno al mundo de las organizaciones. Hoy tenemos en Conversaciones con Adgura el privilegio de dialogar y conversar con un destacado ejecutivo internacional de amplísima trayectoria, principalmente en América y Europa, en distintas compañías multinacionales. Se trata de nuestro querido amigo Jorge Bazán, quien ha destacado principalmente en su ejercicio profesional y ejecutivo en temas tan relevantes como auditoría, gestión de riesgo, gobierno corporativo y compliance. Jorge, te damos la bienvenida. ¿Cómo has estado? Cuéntanos brevemente qué estás haciendo por estos días. Sí, Jorge, yo he encantado de compartir este espacio con todos ustedes. Mira, en estos días estoy de vuelta en Chile. De vuelta en Chile después de haber estado varios meses en España y nada, abordando los proyectos que son desafiantes en este momento para nosotros y que tienen que ver algunos de ellos con el mundo del compliance, ¿no? Perfecto. Bueno, tu larga trayectoria en el mundo de las empresas, de las organizaciones, te ha permitido enfrentar y abordar de manera exitosa distintos tipos de desafíos, donde el factor común en toda esa iniciativa ha sido, cierto, la capacidad de liderazgo que te ha permitido gestionar y desarrollar equipos de trabajo multiculturales y multidisciplinarios. Teniendo en consideración estos factores y tu excelente calidad personal, ¿cierto? Eres un candidato ideal para nosotros hoy día hablar de compliance. Y respecto de eso, en simples palabras, ¿en qué consiste el compliance y cuál es su propósito? Mira, existen definiciones en los libros con respecto a lo que es el compliance, pero yo lo veo como el desarrollo de una cultura corporativa de cumplimiento dentro de la organización basada en el compromiso ético de las personas en cuanto a traducir de una manera efectiva cómo se hacen las cosas dentro de la casa, reforzando la cultura de ética, integridad y cumplimiento en la misma. ¿Y para qué sirve el compliance? Mira, hoy por hoy en el mundo se están dando continuos cambios normativos. El mundo de los negocios cada día es más complejo. La presión de los mercados pone en riesgo todos estos factores a las empresas, a sus directores, a sus ejecutivos y a su personal. Por tanto, en cuanto un buen programa de compliance sirve para dar la seguridad y la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien, para evitar estos riesgos que te comentaba antes, ¿no? Y ya desde un punto de vista ya legal, desde un punto de vista penal, sirven de eximente o mitigante ante la eventualidad de un juicio por alguno de los delitos que recoge la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas acá en Chile. Perfecto. Viendo un poco la historia de cómo se inicia el compliance, este surge en el mundo anglosajón, digamos, con otra cultura, y principalmente en los mercados regulados al inicio. Hoy día, digamos, ya cuando han pasado mucho tiempo de que esto ya es una práctica permanente, ¿cierto?, de muchas corporaciones multinacionales, ¿cómo ha impactado la cultura latinoamericana estas prácticas, digamos, porque sabemos que el tema cultural es muy relevante en ese sentido? Mira, el compliance llega a América Latina traído principalmente por dos factores, como bien mencionas tú. El mundo global hace que las compañías multinacionales, tanto americanas como europeas y en el mundo asiático también, que tienen implementados estos programas de compliance, exporten, si podemos decirlo de esta manera,
estas buenas prácticas dentro de sus organizaciones para seguir de manera transversal una política similar. Por tanto, en cuanto las multinacionales tienen esa fortaleza que han exportado a América Latina. Y por otro lado, las empresas reguladas, llámese los bancos, también como se rigen por normativas locales e internacionales, pues también están obligados a tener este tipo de prácticas. Y así es como llega a América Latina. Ahora tenemos para hablar mucho rato de por qué no se ha introducido de una manera adecuada dentro de las organizaciones locales. Tenemos las multinacionales y las empresas reguladas que sí, pero tenemos un pendiente grande con respecto a las organizaciones nacionales en los distintos países de América Latina. Y en ese sentido, muchas empresas hoy día están iniciando este camino de ir hacia el compliance porque, digamos, es un respaldo también para los clientes y para, en general, los stakeholders, ¿cierto? Que estas prácticas sean instaladas en las empresas. Entonces, para una empresa que está empezando en esto, ¿cuál sería tu consejo? ¿Ah? ¿Cómo iniciarlo? Mira, podemos hablar mucho en cuanto a las cosas que haya que hacer, pero lo importante y la clave del éxito para la introducción de un programa de compliance dentro de las organizaciones es el tema de la cultura corporativa. Tiene que haber apoyo total por parte de los órganos de control, le hace el directorio y la alta gerencia para poder introducir una buena política de compliance dentro de la casa. Si ellos no son el ejemplo para esto, mejor no lo hagas. ¿Sabes? Mejor no lo hagas. Entonces, definitivamente, esto es un tema de ejemplo. Tu organización va a hacer lo que vea y lo que vea que hace tu alta gerencia y tu órgano de gestión, tu órgano de dirección, en este caso el directorio, ¿no? Perfecto. Y para el ciudadano de a pie, para el ciudadano común, ¿cuáles son los beneficios que podría percibir que una empresa A tenga ciertas normas de compliance y una empresa B, que son competidores, y que no la tenga? ¿Cuál es la, Mira, cierto, la diferencia? Mira, ¿a quién no le gustaría comprarle a una empresa que está libre de corrupción, de malas prácticas comerciales, fiscales, administrativas, gerenciales? ¿A quién no le gustaría? Claro, todo esto es posible solamente a través de los beneficios que te da el compliance, porque te mejora los temas de reputación, imagen de las organizaciones. Podemos leer de manera permanente en los diarios las malas prácticas de empresas que no respetan la ética, la integridad y las organizaciones. Le hace el mundo de la ropa, el mundo de las zapatillas, la explotación infantil que existe en diversos países de de Asia, perdón, para la fabricación de ropa y de zapatillas, explotación de menores. Entonces, yo como consumidor final, definitivamente no estoy dispuesto a ponerme una zapatilla que ha sido hecha a través de la explotación de un niño, ¿no? Sí, ahora, digamos, en la práctica también hay un tema que es muy, digamos, cierto y que es un concepto, digamos, que está presente cuando alguien toma una decisión que tiene que ver con el precio. Entonces, indudablemente que las empresas que tienen menos cumplimiento de prácticas de este tipo pueden llegar tal vez a menores precios. Entonces ahí se produce un conflicto gigante, digamos, que tiene que ver con que ponen al servicio o a disposición de los consumidores productos que son bastante más baratos que las empresas que tienen este tipo de... Entonces, ¿cómo conviven ambos mundos? Mira, generalmente para ir a producir fuera, son generalmente las grandes corporaciones que están en capacidad de poder tener estos controles. Cuando hablamos de compliance, no solamente es un tema penal, no solamente es un tema que tenga que ver con libre competencia, abarca muchos aspectos. Y dentro de esos aspectos es el respeto por los derechos fundamentales de las personas, los derechos humanos. Entonces, por tanto, tiene la obligación los responsables de la función del compliance de informar
a la alta gerencia y a los directorios de todas aquellas situaciones que puedan suscitarse, porque son los riesgos que tienen que ponerlos sobre la mesa para evitar que pasen esto. Y eso pasa pues, implementando distintos tipos de empresas. No venden las zapatillas baratas, no venden la ropa barata. Definitivamente, o sea, ahí tenemos ese factor que no hay una justificación por parte de ellos para tomar estas medidas que evidentemente va y transgrede todo lo que son los derechos humanos, los derechos fundamentales de las personas. Perfecto. Vamos a ir a una pausa, ¿cierto? Para que nuestro invitado tome aire, ¿cierto? Y volvemos con Jorge para que nos cuente, ¿cierto? Acerca que normalmente vemos en las grandes corporaciones, especialmente las multinacionales, tienen áreas fuertes de compliance. ¿A qué nivel ha penetrado esta práctica en las empresas nacionales? Lo dejamos la pregunta y nos vamos a la pausa. Síguenos a través de nuestras diferentes redes sociales, tales como Instagram, LinkedIn y YouTube. Continuamos con más. Retomamos, ¿cierto?, el contacto con Jorge y dejamos planteada la pregunta. Normalmente vemos que las grandes corporaciones, especialmente, ¿cierto?, las empresas internacionales, tienen áreas de compliance. Y la pregunta que le hacíamos era: ¿a qué nivel ha penetrado esta práctica en las empresas nacionales, a su juicio y de acuerdo a su experiencia? Sí, mira, como comentábamos antes, tanto las grandes multinacionales como las reguladas, unos porque lo viven y otros por obligación, porque la ley los obliga a ellos, pues tienen buenas áreas de compliance implementadas dentro de sus organizaciones. Lamentablemente, un buen número de empresas nacionales a nivel Latinoamérica no consideran relevante o importante tener áreas robustas de compliance dentro de sus organizaciones, o simplemente no las tienen. ¿Y por qué se da esta situación? Se da porque ellos piensan que no incurren o que no van a incurrir en delitos de naturaleza administrativa, penal, tributario, de libre competencia. No les va a pasar a ellos. Pero, ¿cómo, cómo, cómo se pueden asegurar de que eso es así si ellos no tienen una buena área de compliance dentro de la organización que les asegure de esto? Hay que trabajar definitivamente y muy fuerte en la evangelización, por decir de alguna manera, de las organizaciones para que trabajen como una buena práctica de gobierno corporativo en la implementación de la función de compliance dentro de sus organizaciones. Sí, y respecto a eso, ¿cierto? Cuando las empresas están en este tránsito de poder instalar el áreas de compliance, ¿cuáles son los 3 errores más frecuentes que se están cometiendo, digamos, y que nos pudiera ilustrar, en el fondo, de tal manera de poder evitar que eso siga ocurriendo en el futuro, digamos, y que haya un aprendizaje al respecto? Mira, uno de los errores que se cometen generalmente es que lamentablemente como consideran la función de compliance como un gasto y no como una inversión, que no se dotan de los recursos suficientes para el desarrollo de la función, llámese recursos humanos, materiales o financieros. ¿Ya? Otro tema es en cuanto a la independencia y la línea de comunicación que tiene la función dentro de la organización. No reportan directamente al órgano de control, al directorio. El compliance necesita tener independencia para el desarrollo de su labor, y lo que nos encontramos es que generalmente depende del gerente general, del gerente financiero, del gerente legal, y evidentemente eso le genera un conflicto de interés en el desarrollo de sus funciones. Y por último, que ponen a cargo de la función del compliance officer a un profesional, con todo mi respeto del mundo, que no tiene el señorito suficiente para el desempeño de su función. ¿Por qué lo digo así? Porque en muchos casos esta persona que se hace cargo de la función va a tener que decirle que no al gerente general, le va a tener que decir que no al gerente financiero, le va a tener que decir que no al directorio. Entonces, para que pueda hacer esto, tiene que tener el suficiente expertise, años de seniority a la espalda como para poder dirigirse de una manera apropiada, adecuada hacia estas personas que forman parte de la alta gerencia y órganos de dirección, ¿no? Y en ese mismo orden de ideas, ¿cuál sería, digamos, el perfil ideal
para la búsqueda de un oficial de cumplimiento, de una persona que está a cargo del compliance en las compañías. Si hay alguna profesión específica, siempre hablan de los abogados, no sé, ¿cuál ha sido tu experiencia como ejecutivo que te has desarrollado en el mundo del compliance? Mira, se discute mucho este tema. Yo he discutido el mismo acá en Chile, en Perú, en España con respecto a esto. Generalmente, y lo ves en las búsquedas de la persona que se haga cargo de la función, que buscan abogados para que se haga responsable de la misma. Pero dado que es una función que transversalmente abarca la organización, puede ser un abogado o puede ser un ingeniero comercial, puede ser un contador auditor, puede ser una persona que conozca bien la administración del negocio, porque, y aparte, tienes que buscar un equipo que forme parte del mismo, que sea mixto, que tenga un soporte legal y un soporte propiamente focalizado a la gestión de riesgos y control interno, que forma parte de la función del Compliance Officer. Fuera de esto, que evidentemente es lo que se diría la formación profesional que debiese tener esta persona, debemos tener en consideración dos tipos de características, lo que son las características blandas y las características técnicas de la persona. En cuanto a las características blandas, primero, tiene que ser una persona íntegra, ética, transparente y que posea valores sólidos. O sea, eso es fundamental para que se haga cargo de la función que va a ser el estandarte dentro de la organización para mostrar estos valores dentro de la misma. Tiene que ser empático. O sea, definitivamente tiene que tener la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Y tiene que ser una persona valiente, una persona con aplomo, una persona seria, una persona que pueda decir que no, que un poco lo que estábamos hablando hace unos momentos. Y por último, tiene que ser flexible. Evidentemente no puede poner trabas para hacer los negocios. Evidentemente hay circunstancias en las cuales aportando razones objetivas puede impedir que se haga alguna otra cosa, pero tiene que pensar también que hay que ayudar a que la máquina siga hacia adelante. Y desde un punto de vista técnico, tiene que conocer leyes y regulaciones, entender el negocio, gestión de riesgos y control interno. Los conocimientos son muy, muy importantes, y hoy por hoy hablamos mucho de datos, y efectivamente el análisis de datos tiene que formar parte de sus conocimientos técnicos para poder manejar los miles y millones de datos que se generan dentro de las organizaciones. Bueno, en ese sentido de los datos, hoy día, con las herramientas digitales, yo creo que se ha facilitado bastante la labor de la gente que trabaja en compliance, sobre todo en empresas, ¿cierto?, que tienen operaciones en distintas partes del mundo, que muchas veces pasa, ¿cierto?, que las empresas se tienen que relacionar con proveedores de distintos lugares y no tienen conocimiento del perfil de esas empresas, si están financiando el terrorismo, si están haciendo actividades ilegales. ¿Cómo funciona eso? Es un apoyo, me imagino, a la herramienta digital. Mira, efectivamente, hoy por hoy existe un sinnúmero de herramientas que te ayudan a desarrollar tu trabajo, pero como lo comentamos al principio, para desarrollar tu función de compliance tienes que tener los recursos necesarios para invertir, para poder hacer tu trabajo bien. Entonces, las herramientas existen, pero hay que invertir en ellos. Si tú quieres ver si una compañía con la cual vas a hacer negocios cae dentro de lo que se denomina empresas penalizadas, estar en la blacklist, en las listas negras por blanqueo de dinero o financiamiento de terrorismo, existen listas a nivel mundial de las Naciones Unidas, del Tesoro de los Estados Unidos, que se llama la FAC, donde tú puedes ingresar el nombre de la empresa, los datos que tienes que ellas, y te puede decir si efectivamente incurre o no en este tipo de circunstancias, ¿no? Ese es por ponerte un ejemplo, ¿no? Ok, muy interesante. Vamos a ir a una pausa, ¿cierto? Y volvemos con el tercer y último bloque de esta entretenida conversación. Continuamos con nuestra conversación, un podcast de Good Advices. Retomamos nuestro tercer bloque de esta entretenida conversación con Jorge acerca de un tema de gran relevancia en las empresas por estos días. Jorge, mencionaste, ¿cierto?,
que el compliance puede ser visto como un gasto o como una inversión. ¿Ah? En ese sentido, a tu juicio y de acuerdo a tu experiencia, ¿cuánto cuesta instalar un área de compliance, ¿cierto?, en una empresa? Mira, eso depende, depende mucho el monto de la inversión, principalmente porque cada organización es distinta. La industria en la cual se desarrolla, la locación en las regiones donde tiene el negocio, el número de personas que forman parte el número de unidades dispersas en el territorio nacional e internacional. Hay factores a tener en consideración. Y los riesgos propiamente que conlleva la actividad que desarrolla y que está linkado con las leyes, regulaciones externas e internas que tengan establecidas. Entonces no es tan sencillo, hay que hacer un análisis porque todo hay que hacerlo a medida. No vale el copy-paste de otras organizaciones similares o en cuanto a tamaño o negocios. Hay que hacerlo a medida como las camisas o los trajes para las organizaciones. Entonces no es sencillo poder determinarlo así sin tener mayor información. Perfecto. Y tal vez la pregunta que te voy a hacer, digamos, no tiene una respuesta, digamos, pero igual te la quiero hacer porque en el fondo para las personas que no conocen mucho este mundo, sería tal vez de interés. ¿En qué circunstancias el compliance podría jugar en contra de los intereses de la empresa? ¿Es eso posible o no? Sí, mira, podría ser en el siguiente caso, cuando recuerdas que les comenté que uno de los problemas en la implantación de la función de compliance es cómo se relaciona dentro de la organización, que el compliance officer tenga dos gorras, la gorra del gerente legal y el gerente de compliance. De Sí, ahí, claro. que comentábamos lo de la independencia para el desarrollo de su función. Sí, y me cuelgo de eso a preguntarte por alguna anécdota. Tú tienes una larga trayectoria y me imagino que en algún minuto tuviste el conflicto que decir que no, y tal vez no fue tan fácil. No sé si hay alguna que nos puedas contar, digamos, una que te acuerdes en este momento. Mira, más que en la organización, yo te voy a decir a nivel función, a nivel profesión. Estuve en una conferencia donde estaban muchos de los más renombrados compliance officers del mundo de los negocios en Chile, donde en la misma se discutió de que efectivamente que las leyes, las regulaciones externas y las regulaciones internas hay que cumplirlas, porque para eso están establecidos y hay sanciones para eso y que debemos ser totalmente intransigentes en evitar que se viole todo esto. O sea, fueron discusiones muy duras y todo el mundo en la reunión pues puso de manifiesto esto. Bueno, acabó la reunión, todos nos marchamos, y yo me iba caminando a mi oficina y llegamos muchos al cruce de una calle, semáforo en rojo. El Jorge se queda parado y el 80% de mis colegas cruzaron en rojo. Entonces, claro, yo me quedo pensando, a ver, tenemos que serlo y parecerlo, pues, o sea, vamos a ver, hemos defendido ultranza dentro del grupo lo que debiese ser, y a las primeras de cambio estamos violando una regulación externa que es, usted no puede cruzar estando la luz en rojo, independientemente que no haya vehículo circulando. Fue increíble, ¿eh? Buena anécdota, porque me hiciste acordar una vez también que me pasó a mí, digamos, habían cambiado el gerente general de la compañía, ¿cierto? Y estaba recién llegado, y era un gerente general que venía de la minería, donde la cultura de la seguridad es muy fuerte. Entonces fuimos a una reunión, la primera reunión con el equipo, fuimos a una sala de reuniones que estaba fuera de la empresa, y para cruzar la calle, que era muy concurrida, había que pasar por el paso de cebra, digamos, obviamente. Pero como la calle por donde desembocaba justo la oficina estaba en el medio de la calle, todos los gerentes, digamos, del equipo pasaron no por el paso de cebra y vimos que el gerente general
se dio la vuelta en la esquina. Entonces, para él fue un gran ejercicio de evaluar cómo estaba la cultura de la seguridad en la compañía. O sea, cero. Muy buen ejemplo, fíjate. Sí, es verdad. Mira, las conductas y la cultura dicen mucho de, por supuesto, o lo dicen todo de las organizaciones y de las personas en general. Y claro, con estos dos ejemplos queda de manifiesto, digamos. Así es, así es, así es. Jorge, ¿qué pregunta no te hice y te hubiera gustado que te preguntara? ¿Qué pregunta no me has hecho? ¿Qué pregunta no me has ¿Sí? hecho y que me hubiese gustado que me preguntases? Mira, yo creo que hemos cubierto mucho lo que me hubiese gustado que me preguntases y lo has hecho. Yo lo que sí me gustaría recalcar que el compliance tiene que ver mucho con las personas. O sea, evidentemente esto es un tema de cultura, un tema de cultura que viene dado de arriba hacia abajo. Y que la única forma de conseguir el éxito en una buena cultura de ética, integridad y cumplimiento de las organizaciones viene a través del ejemplo permeable que transmitan la alta dirección, el directorio y la alta gerencia, comité ejecutivo hacia abajo. El cumplimiento de las normas, regulaciones externas e internas se va a dar de por sí, porque la gente va a entender, justo tomando los dos ejemplos que hemos comentado, porque va a ver que así se hacen las cosas y así es como debiesen hacer. Y así vamos a estar seguros que no vamos a tener ningún tipo de riesgo. Sí, bueno, indudablemente que el ejemplo de los ejecutivos, digamos, de la compañía es fundamental para generar una cultura en torno a esto, digamos, al cumplimiento, ¿ah? A las conductas éticas, digamos. Así que, bueno, el tiempo cuando uno está entretenido pasa volando, ¿cierto? Ha sido una muy enriquecedora conversación con Jorge en todo el mundo de las personas y los negocios fundamentalmente. ¿Cierto? Agradecemos tu tiempo y disposición para responder a nuestra invitación a este ciclo de conversaciones con Augura. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan una buena tarde. Te esperamos en el siguiente ciclo de conversaciones con Augura.